La Voz de América presenta. No hay inmunidad para Donald Trump. Corte de Apelaciones determina que el exmandatario podrá ser enjuiciado por presunta interferencia electoral. Cámara de Representantes de Estados Unidos vota propuesta para abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional por la crisis fronteriza. En Texas entra en vigencia una polémica ley migratoria. Y lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra deja el segundo río atmosférico del año en California. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Bienvenidos. El expresidente Donald Trump no es inmune a cargos penales. Así lo determinó la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia al rechazar los alegatos del exmandatario cuando asegura que él no puede ser procesado en casos penales por ser expresidente de Estados Unidos. Jorge Agobián nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jorge, cuéntanos qué alcance tendrá este fallo. Los expresidentes y exvicepresidentes de Estados Unidos no exime a Donald Trump para ser llevado a juicio por los presuntos actos criminales que cometió al intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió frente a Joe Biden y los eventos que desembocaron el asalto al Congreso el 6 de enero del año 2020. Trump, quien se perfila según las encuestas como el candidato favorito del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre de este año, sostiene que las acusaciones son una cacería de brujas y que están motivadas por razones políticas, al tiempo que ya se declaró no culpable de los 4 cargos de los que se le acusa aquí en Washington. Este martes, él mismo reaccionó a través de su red social. Escuchemos lo que dijo. Un presidente de Estados Unidos debe tener inmunidad total para poder funcionar adecuadamente y hacer lo que se debe hacer por el bien de nuestro país. No se puede permitir que se mantenga un fallo que destruya una nación como esta. Si no se revoca, como debería, esta decisión perjudicaría terriblemente no solo a la presidencia, sino también a la vida, el aliento y el éxito de nuestro país. Destacable también, Donald Trump decía que perder la inmunidad presidencial quitaría el prestigio a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, muy probablemente, Trump y sus abogados recurrirán ante la máxima corte del país, la Corte Suprema, para que revise este fallo de este martes en un intento para impedir que el juicio que enfrenta se lleve a cabo en marzo como está previsto. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge Agobián, gracias por el reporte. La Cámara de Representantes de Estados Unidos está lista para votar una propuesta de abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria que se vive en la frontera. Jacopo Luzzi, cuéntanos cuál es la situación. Yasmín, la votación debería ocurrir pronto, pero por ahora siguen debatiendo en el Pleno los legisladores. La cuestión es que, Yasmín, a pesar de tener la mayoría en la Cámara Baja, ya se registran 2 defecciones dentro de la misma bancada republicana. Recordamos que la mayoría de los republicanos es minúscula, de solo 3 legisladores, entonces una defección más podría impedir el éxito de esta votación, considerando que todos los demócratas se oponen a este juicio. La Cámara de Representantes vota este martes sobre llevar o no a juicio político a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, con la acusación de negarse intencionalmente a hacer cumplir las leyes fronterizas y desafiar los invitos a testimoniar del Congreso. A pesar de que expertos legales, incluso conservadores, admitieron que Mayorkas no ha cometido delitos ni faltas graves, lo cual es el umbral constitucional para un juicio político, los republicanos persiguen una acusación partidista de las políticas de inmigración del presidente Biden. No creo que haya habido nunca un secretario de gabinete que haya hecho de manera tan descarada, abierta, voluntaria y sin remordimientos exactamente lo contrario de lo que la ley federal le exige que haga. Entre los republicanos hay ya algunos rechazos a votar contra Mayorkas, que afirman que no hay cargos reales para incriminar al secretario. Si bien es imperdonable, esta incompetencia no es motivo constitucional para un juicio político. Si la votación tuviera éxito, Mayorkas se convertiría en el único miembro del gabinete presidencial en ejercicio en ser acusado en la historia de Estados Unidos.
No tiene nada que ver con arreglar nuestro fallido sistema de inmigración. Y entonces, en este momento realmente necesitamos que los colegas republicanos decidan alejarse del caos, que es lo que quieren. Al mismo tiempo, es casi seguro que el esfuerzo republicano fracasaría en el Senado, donde los demócratas tienen el control y se necesitaría una mayoría de 2/3 para condenarlo y destituirlo de su cargo. Además de las dos defecciones que ya se conocen, un puñado de otros republicanos que han expresado preocupaciones similares aún no ha declarado cómo votará. Sin embargo, los líderes de la Cámara han expresado confianza en que Mayorkas será acusado. Jacopo, gracias. Y justamente en el Congreso, los enfrentamientos entre demócratas y republicanos por la crisis en la frontera sur se agudizan. Todo porque los mismos legisladores republicanos que impulsaron un proyecto de ley bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza ahora lo rechazan. Paula Díaz, ¿qué futuro entonces tiene este proyecto de ley? Cuéntanos. Yasmín, pues parece un proyecto destinado al fracaso. Para ser aprobado, el Senado necesita 60 votos y los demócratas que controlan la Cámara Alta no han asegurado estos votos, mientras en la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, el presidente ha dicho que no votarán por este plan. Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende. Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos. Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible. ¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no soluciona el problema. Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado. Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump. En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación. Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema. Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. El sindicato de la patrulla fronteriza de tendencia republicana se ha pronunciado a favor de esta propuesta que será votada este miércoles. Paula, y en la frontera, precisamente en Texas, hoy entró en vigencia una ley que determina que quienes transporten inmigrantes indocumentados podrían ser juzgados por tráfico humano. Laura Sepúlveda nos trae el reporte. La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico. Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes. Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar. La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad. Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas. La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Crea un delito penal por ingresar ilegalmente al estado de Texas, además de agregar la opción de expulsión de regreso a México. México, por su parte, ha mostrado resistencia para ser receptor de los retornados, por lo que la disputa legal, además de tener impacto en Estados Unidos, tiene efectos diplomáticos con el país vecino. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En el ojo de las autoridades se encuentra un grupo de migrantes en Nueva York. La policía de esa ciudad desmanteló una banda presuntamente que estaba integrada por migrantes señalados de varios delitos. Vamos en directo con Ángela González en Manhattan. Ángela, ¿qué se sabe de la banda? Yasmín, se sabe que se trata de al menos 14 personas que estarían implicadas y según el jefe de patrulleros de la policía de Nueva York, estos serían habitantes de refugios municipales y también migrantes con estatus migratorio. Sin embargo, esto está bajo investigación y se sabe también que estas personas, por sus tatuajes y por la información que le suministraron a la policía, podrían tener nexos con pandillas venezolanas. Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia. Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento. Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo. Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela. El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados. Porque no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas. Y este operativo se da a conocer justamente después de que en un video se viera la golpiza a 2 oficiales de la policía de Nueva York, supuestamente por solicitantes de asilo, y que habrían tomado un autobús con destino a California y México. Según reportes, ellos fueron arrestados en una estación de los autobuses Greyhound en Phoenix, Arizona. Yasmín. Ángela González, gracias por la información. Pasamos ahora a California, donde persisten los efectos del segundo río atmosférico del año. Hoy se cumplen 3 días de lluvia que han dejado deslizamientos de tierra e inundaciones, como este que se ve en pantalla en un canal fluvial donde rescatistas lograron auxiliar a un hombre que buscaba salvar a su perro. Verónica Villafañe nos informa desde Los Ángeles. Continúa el estado de emergencia en California por la catastrófica tormenta que ha recorrido el estado. Las intensas y persistentes precipitaciones provocaron inundaciones. Vientos con fuerza de huracán derribaron árboles causando la muerte de 3 personas en el norte del estado. En el área de Los Ángeles, el nivel de lluvia batió un récord de casi 100 años. Muchas de las carreteras se han convertido en torrentes de ríos. Equipos de bomberos de Los Ángeles han tenido que realizar más de una docena de rescates. Un portavoz del departamento dijo que se han registrado más de 300 deslizamientos de tierra desde el inicio de la potente tormenta. Deslaves destruyeron hogares y enterraron autos en las colinas de Hollywood y zonas montañosas de Los Ángeles. Un mar de barro impactó la casa de los padres de Jessica Rouse. El deslizamiento de tierra comenzó en la parte trasera de la casa. Fue aterrador. Gracias a Dios los 2 pudieron salir. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación ante el riesgo de que ocurran más deslizamientos de barro y escombros. Se pronostican más lluvias hasta el miércoles y siguen en vigencia alertas por inundaciones en varias zonas de Los Ángeles. Continúa el peligro y la amenaza que esta agua lleva al público, con deslaves de lodo, con carreteras que están inundadas, con peligro de caídas de líneas eléctricas y tendido eléctrico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de clima severo e indicó que tras un breve cese de lluvias se avecina otra tormenta de menor intensidad para el miércoles por la noche. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Este martes, demócratas y republicanos en Nevada llegaron a las urnas para elegir al representante de su partido para las elecciones presidenciales de noviembre. Nevada es uno de los 6 estados indecisos y este año recibirá una enorme atención en las elecciones generales. Este es el primer estado indeciso que celebra primarias, lo que lo convierte en un termómetro para los candidatos.
Quédese con nosotros, una situación catastrófica y desesperada. Así cataloga la Cruz Roja Internacional la situación humanitaria que se vive en Gaza. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. El secretario de Estado Antony Blinken regresó a el Medio Oriente para impulsar un acuerdo sobre rehenes y un plan de posguerra para Gaza. Alejandro Ernesto con el reporte. El ejército de Israel mantiene su intención de ampliar los ataques hacia Rafah, en el extremo sur de Gaza, donde residen más de 1 millón de palestinos, en su mayoría desplazados por el conflicto. Sobre este tema, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU ha dicho que, según el derecho internacional humanitario, el bombardeo indiscriminado de zonas densamente pobladas puede constituir un crimen de guerra. Residentes en la ciudad de Khan Yunis, al suroeste de Gaza, movilizaron los cadáveres de 4 personas que fallecieron en el más reciente ataque aéreo. El ejército de Israel se despliega en esa localidad para ejecutar redadas selectivas y confirmó que uno de los objetivos del bombardeo fue un miembro de la Yihad Islámica que supuestamente participó en el ataque del 7 de octubre. Mientras, en la franja de Gaza, la desesperación de los habitantes por el constante bombardeo se une a la falta de insumos para sobrevivir. Nuestros niños se mueren de hambre. ¿Qué debemos comer? ¿Deberíamos comer pasto? No tenemos nada más que comer. Les exigimos que nos traigan ayuda y nos ayuden. ¿A dónde debemos ir? Nuestros niños se están congelando de frío. Al respecto, la Cruz Roja Internacional estima que más de 8.000 personas han sido evacuadas en la escalada de bombardeos. La situación sanitaria, pero yo diría que la situación humanitaria en la franja de Gaza es más que catastrófica y literalmente desesperada. Mientras tanto, durante la actual gira del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en el Medio Oriente, el representante de Qatar, gobierno que intercede para un cese al fuego, dijo que jamás tuvo una respuesta generalmente positiva en un avance hacia el acuerdo. Así que junto con Qatar y Egipto presentamos, como saben, una propuesta seria que tenía como objetivo no simplemente repetir el acuerdo anterior, sino ampliarlo. Como acaba de decir el primer ministro, Hamás respondió esta noche. Estamos revisando esa respuesta ahora y lo discutiré con el gobierno de Israel mañana. Hamás ha indicado que busca un alto el fuego integral y completo. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, arriba esta noche a Israel procedente de Egipto como parte de su 5ª gira por Medio Oriente. Blinken se reunió hoy con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi para evaluar los esfuerzos para una tregua en Gaza y evitar la posible expansión del conflicto en la zona. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén. Cuando regresemos, El Salvador ultima detalles para un reconteo de votos tras declarar fallido el escrutinio preliminar.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. La ministra del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile, Carolina Tohá, confirmó hoy el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo. Piñera, de 74 años, fue mandatario de ese país en dos periodos, entre el 2010 y el 2014 y entre el 2018 y el 2022. Según información de la Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de ese país, otras 3 personas resultaron heridas en el siniestro. Y seguimos con información de Chile, esta vez sobre los devastadores incendios en Valparaíso, que ya dejan más de 130 muertos. Los habitantes de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, han pasado y están viviendo una situación que ha sido tremendamente catastrófica, excepcional, inédita y dolorosa. Lento y que 5 días después del inicio de los incendios se mantienen decenas de focos en combate. Más de 300 personas aún permanecen desaparecidas. Varias ciudades del país se reúnen en centros de acopio para recolectar artículos de primera necesidad como agua, alimentos no perecederos y otros insumos para asistir a los damnificados. Y en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral se reunió con representantes de los partidos políticos luego de declarar fallido el conteo preliminar de votos. En la reunión se busca determinar la logística y las mesas de trabajo para el escrutinio final. Claudia Saldaña con la información. El Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar tras el cierre de las votaciones de este domingo, luego de múltiples fallos en el sistema informático para la transmisión y procesamiento de resultados. El TSE abrirá las urnas y procederá al conteo voto por voto. Se abrirán los paquetes electorales que sean necesarios con la concurrencia de los actores electorales. El TSE informó que las actas procesadas hasta el momento, correspondientes al 70% de los votos por la presidencia, están ingresados correctamente en el sistema y no se contarán de nuevo. Solamente se contará el 29% restante y la totalidad de las papeletas para elección de diputados. Partidos políticos exigen un proceso transparente en el manejo de los paquetes electorales. Que se dé un informe en tiempo real de dónde están cada una de
las urnas electorales que corresponden a las JRB que se han desplegado en todo el país. Algunos sectores del país muestran preocupación por la cadena de custodia de las cajas electorales. ¿Quién tiene la información? ¿Quién tiene los paquetes electorales? ¿Quién tiene los votos donde la ciudadanía ha expresado su voluntad? Es un cuestionamiento legítimo y creo que bien vale la pena que el tribunal, en aras de la transparencia del proceso, pues expusiera públicamente cuál ha sido la cadena de custodia. El conteo iniciará hoy. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman, dijo que se espera tener los resultados en 2 semanas. El gobierno no ha emitido su postura ante esta situación. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Usted no le cambie. Al volver, entrevistamos a la actriz colombiana Sofía Vergara, quien encarna a Griselda Blanco en una nueva serie. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus. La actriz colombiana Sofía Vergara habló con nosotros sobre la producción más reciente en la que encarna a Griselda, inspirada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Anthony Belchi nos trae la historia. La actriz colombiana Sofía Vergara acaba de estrenar la serie biográfica sobre Griselda Blanco, considerada la mujer más poderosa del narcotráfico en Miami, un proyecto para el que ha dedicado más de 5 años de preparación. Su vida fue trágica, aterradora, y las consecuencias fueron realmente espantosas. Las vidas de sus víctimas cambiarán para siempre. La serie está ambientada en los años 80 en la ciudad de Miami, en Florida, donde Griselda pasó una larga temporada escondida junto a sus hijos, liderando una red de tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos. Vergara asegura que su intención era mostrar cómo una mujer podía entrar en este mundo dominado principalmente por hombres. Pero entender cómo una mujer entró en ese mundo y llegó hasta la cima es una historia que no creo que mucha gente supiera. La actriz asegura que en los años 80 se vivió una de las épocas más peligrosas que se recuerdan en el sur de la Florida, sobre todo por la impunidad con la que actuaban los jefes de los cárteles, y eso también se refleja en la serie de 6 capítulos disponible en Netflix. Los valores de producción de esta serie fueron tremendos, porque Miami durante ese tiempo tenía una apariencia muy distinta en términos de la forma en que vivía la gente del cártel, también su vestuario, las ubicaciones, los estilos. La serie fue rodada en Hollywood y culmina con el arresto de la protagonista por parte de las autoridades en un motel de California. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Pues de esta manera cerramos esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Los veo nuevamente mañana.